Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bueno, estoy aquí nuevamente para poder dejarles alguna enseñanza, como siempre, tratando la manera de aportar algo para todo el mundo, inclusive hasta todo aquel que no crea. De hecho, en la antigüedad, en el tiempo de Cristo, habían diferentes ramas de personas, de creyentes, y aún aquellas también, había muchas personas que no creían también, filósofos que aportaron mucho a la historia de la humanidad, pero en este caso les hablo de los fariseos y los saduceos. Eran aquellos que unos creían en la resurrección, otros que no creían en la resurrección, pero de eso se trata, ¿verdad? De poder compartir nuestro conocimiento con todo aquel que necesite ayuda, así sea espiritual o moral. Por eso en este día quiero hablarles un poco del mundo espiritual, ¿verdad? Y de lo que a mí me concierne de un cristiano. Este tema se lo traigo en relación porque ha habido un poquito de controversia con él, ¿verdad? Y el tema habla de que si un cristiano puede ser endemoniado o no. Bueno, antes que nada, me gustaría dejar claro qué cosa es un cristiano. Porque de vez en cuando una persona le preguntas en qué crees o en qué no crees, la persona hace referencia a o soy católico, o soy cristiano, o soy musulmán, o soy santero, o soy hinduista, o soy budista. Pero en particular, un cristiano, ¿quién es un cristiano? Eh, Según el diccionario Webster, define un cristiano como aquella persona que hace referencia a creer en Cristo y en sus enseñanzas, ¿verdad? Aún así, vamos a decir que no lo sigue, pero alguna vez fue a la iglesia y mentalmente esta persona dice que ella se debe a Cristo, pero no se adhiere o no se rige por las normativas de un cristiano. Esta persona todavía sigue diciendo que es un cristiano. Sin embargo, veamos qué dice la Biblia o qué nos dice o qué nos dijo nuestro Señor Jesús para poder reconocer quién es un cristiano. Bueno, aquí rapidito le hago para poder abrir aquí. ¿Quién es un cristiano? Juan 3:3 dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí vamos a ver un poco los parámetros para poder ver quién es un cristiano y después ver también si esta persona que se hace llamar cristiana puede ser poseída por un demonio. Fíjense, no es lo mismo ser poseído que ser influido. ¿Quién es una persona que es poseído? Es una persona que viene un demonio, un espíritu, se mete dentro de ella, ¿verdad? Y empieza a reaccionar de forma inconstante, empieza a actuar de forma que no está en él, que no tiene conciencia de lo que hace. Quizás a lo mejor alguna vez usted ha ido supuestamente a los toques o a las fiestas de santo, ¿verdad? Donde supuestamente llaman a los muertos o llaman a los santos, por ejemplo, a Changó, a Yemayá o Batalá, y entonces se montan esa persona y esa persona deja de ser ella para empezar a hacer lo que este espíritu, esta identidad, empieza a hacer por medio de ella, o sea, de la persona que está poseída. O sea, esta persona no tiene conciencia total de lo que está haciendo. De hecho, después le preguntan, o esta persona pregunta qué fue lo que hice.
porque supuestamente para que esté poseído no puede saber esta persona lo que está haciendo. Pero bueno, retomamos el tema. Y dice nuestro Señor Jesús en Juan 3:3 que una persona para ser un cristiano debe de nacer de nuevo. Nacer de nuevo quiere decir que esta persona deja a este viejo hombre que tiene, por ejemplo, yo, Pedro, que mucho tiempo estuve con mucha adicción al alcohol, a la pornografía, al juego, adicto al dinero, adicto a todo lo que no tendría que ver con los principios de Dios. Y ahora me convierto, acepto al Señor en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y empiezo a dejar todas aquellas cosas que antes practicaba. Esto se le llama nacer de nuevo. Eso se le llama rechazar el viejo hombre y nace un nuevo Pedro en mí. Amén. Esto también está referido en Primera de Pedro 1:23, la redundancia, Pedro. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, la palabra de Dios, nuestro manual de conducta y fe, viene a hacer efecto, viene a hacerse rema en nosotros, ahora a las personas que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo viene a morar en él, ¿verdad? Viene a ser ese vaso de honra que el Señor escoge porque ahora está limpio. O sea, para que usted pueda renacer o pueda volver a nacer de nuevo, usted tiene que empezar a dar esos frutos del Espíritu, donde la Biblia dice que ahora el ladrón no robe más, sino que ahora trabaja y ayuda a los demás. Amén. Entonces, esto también lo tenemos reflejado en Mateo 12:50, que dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre. Ahora, ¿qué pasa? O sea, obviamente te deja entredicho que, haciendo referencia a lo que estábamos hablando al principio, de aquella persona que va a la iglesia y dice, bueno, yo voy un domingo a misa y yo por eso soy cristiano. Bueno, no necesariamente, porque la Biblia dice que mi padre y mis hermanos son, o mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Señor es muy amplia, donde más que 10 mandamientos o 613 mandamientos que estaban en el Antiguo Testamento, que ahora nosotros lo tenemos o lo hacemos por ordenanzas, ¿verdad? Por amor a que nuestro Señor Jesucristo murió en nosotros, ¿verdad? Ahora nosotros hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesús, donde dice que no nos dejemos de congregar como tienen por costumbre los demás, que amemos al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas, pero nuestro prójimo como nosotros mismos, donde más que nada, para poder saber si usted es una persona convertida, un cristiano real, usted empieza a darle, usted empieza a rechazar el pecado. Quiere decir que, o sea, no quiere decir esto que en alguna ocasión quizás pecado se le presente, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero que la carne es débil. Ahora, no es lo mismo eso que practicar el pecado, porque la Biblia dice que el que practica el pecado ese es de su padre el diablo. Quiere decir que si usted es un buen cristiano, usted no es que no peque, es que si usted peca, usted viene con un corazón contrito y humillado, así como venía David, y se arrepentía, pero se arrepentía de verdad delante del Señor. Y por consecuente, por la gracia del Señor Jesús, usted nuevamente, usted era perdonado, pero usted ya no hacía lo mismo que usted hacía antes. Entonces, ya aclarado esto, dice ¿qué pasa, no? Ahí voy a aclarar un poco de lo que pasa cuando una persona recibe a Cristo en su corazón. Recuérdese, no me he ido de si un cristiano puede ser endemoniado o no, pero es necesario aclarar esto para saber después si puede ser poseído o no. Dice, ¿qué es lo que pasa cuando un cristiano recibe a Cristo en su corazón? Y ahí ustedes se pueden ir identificando si realmente usted tiene a Cristo en su corazón o definitivamente tiene que recibirlo y retomar
la carrera del cristiano. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Quiere decir que si usted es un cristiano, usted ahora tiene una relación con el Señor. Quiere decir que donde quiera que usted está, usted reconoce que Dios es el centro. Quiere decir que usted no mira a una mujer que no sea su esposa, porque Cristo en alguna ocasión dijo que aún mirando a la mujer o codiciando a la otra mujer que no fuera tu esposa, ya estabas adulterando en tu corazón. Quiere decir que si usted va por la calle y usted ve un papel, usted lo recoge porque definitivamente de Dios en los cielos y la tierra, y esta es su creación. Entonces esa relación que tiene con el Padre te dice que usted ha recibido a Cristo en tu corazón. Romanos 8, del 9 al 11 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y mira lo que dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, es como una pregunta. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, o es conmigo o es contra mí, dice el Señor. Usted tiene que empezar a dar frutos de arrepentimiento. ¿Y qué son los frutos de arrepentimiento? Paz, gozo son los frutos del Espíritu Santo. Benignidad, ¿verdad? Que todo lo que tú no hacías, o todo lo que tú hacías, ahora no lo haces. Dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, ya usted puede ir viendo todo lo que implica ser un cristiano, para poder ver más adelante si un cristiano puede o no ser poseído por demonios o por Satanás. O sea, que reconocer que un cristiano debe ver sus frutos. O sea, tiene que haber frutos sobre todas las cosas. No es decir, yo voy a la iglesia los domingos, pero después salgo de ahí y sigo tan perdido como estaba antes. Y hago un paréntesis aquí porque esto pasa mucho en las iglesias católicas, porque ellos creen, o los católicos creen, que la salvación es por obra y que es por todo lo que hagan. Quiere decir que si usted mañana peca, usted va a la iglesia, o usted reúne una serie de pecados, usted mañana va a la iglesia, habla con el cura y le dice que ha pecado, ahí viene el castigo, le hacen rezar 2 Padres Nuestros, 3 Ave María, y ya usted cumplió con las obras. Pero la Biblia dice que la salvación es un regalo de Dios, y es por fe, y es para que nadie se gloríe. Por eso, definitivamente, después que usted se convirtió, usted debe empezar a dar frutos. Esto confirma que esta tal salvación que usted recibió ha sido efectiva en usted, y ahora usted da por gracia lo que por gracia ha recibido. Efesios 4:28 dice: el que roba no robe más, sino bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Qué lindo, es lo mismo que estábamos hablando ahorita, tiene que empezar a dar frutos. Otro ejemplo de que un cristiano recibió a Cristo es que recibe el Espíritu Santo. Nosotros, los cristianos, o la mayoría de los cristianos, creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a ser este consolador, este que nos guía, ¿verdad?, a toda justicia. La Biblia dice que muchas veces las oraciones no son recibidas porque nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu Santo gime por nosotros e intercede al Padre, al igual que nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros? Dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, la Biblia dice: resistir al diablo y él huirá de ustedes. Y podemos ver, ¿no?, que si el Espíritu Santo vive en nosotros, pues la fuerza no viene de nosotros, sino del mismo Espíritu. Usted ahora empieza a ser más resistente. Digamos que aunque su cuerpo, ¿no?, aunque usted desde el principio, por el pecado de Adán y Eva, nosotros tenemos ese pecado, esa inclinación al pecado. Ahora nosotros, a pesar de que tengamos este tipo de pecado inculcado en nosotros como personas corruptas, ya ahora el Espíritu Santo es el encargado de vivificarnos, de hacernos entender de que no nos podemos dar a este tipo de cosas malas, sino que ahora
hacemos lo correcto por medio del Espíritu de Dios. Y eso es una gran referencia para poder decir de que nosotros pertenecemos a Cristo. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice: «O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que sois vuestros». Perdón, y dice, y que no sois vuestros, eso es una pregunta, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí nos vamos a ir metiendo un poco más ya a lo que vinimos, ¿no? O a lo que estoy impartiendo, que es así esta persona o una persona puede ser endemoniada o puede ser poseída por Satanás. Primero, aquí hay una cosa que quiero resaltar. La Biblia nos hace como referencia y como pregunta, nos dice: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es en vosotros, el cual tenéis de Dios?» O sea, dice, nos hace como pregunta si podríamos ignorar eso. Quiere decir que si usted recibió a Cristo y usted tiene el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, Cristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y no más que ahora que esté con vosotros, o sea, no es que ande al lado de ustedes, sino que ahora esté en vosotros. Por eso una de las preguntas que hay que ir respondiendo aquí es, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en aquel que recibió a Cristo y ha dado frutos de arrepentimiento, como estábamos viendo antes, ¿podría entonces tener alguna coincidencia las tinieblas con la luz? ¿Podría tener algo que ver Satanás con Dios? De hecho, y es muy fácil de responder la pregunta. Si viviera en nosotros Satanás, ¿dejaría de tener el poder del Espíritu Santo y Dios? Como pregunta. ¿O viceversa? Pues no. Él dice que el Espíritu Santo es un regalo, y como regalo, si vive con nosotros, no se aleja. El Espíritu Santo no se va cuando usted peca, sino cuando usted trata de perseverar en ese pecado. Entonces el Espíritu Santo no está en nosotros, porque nunca usted se ha convertido al cristianismo. Porque el que persevera en el pecado es de su padre, el diablo. O sea que nunca se ha convertido realmente a Cristo. Entonces, vamos a ver aquí abajo, que bajito, dice Romanos 8:9, dándole de secuencia a lo que estábamos leyendo. «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Está claro, es lo mismo que estábamos hablando. No puede tener alguna comunión las tinieblas con la luz. Por eso la Biblia dice, o defínete, o eres frío o eres caliente, pero tibio no puede ser. Tú no puedes servirle a dos señores. Igual como dice que una fuente no puede dar dos tipos de agua, o será dulce o será salada, no pueden ser dos. O sea, no hay comunión entre estas dos deidades o entidades, se lo quieren llamar de alguna manera. Vamos a ver cuáles son los frutos, haciendo un paréntesis aquí, cuáles son los frutos del Espíritu Santo, para usted poder saber que una persona también es cristiana. Estos son los frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas 5, 22 y 23. Dice: «Mas el fruto del Espíritu es amor». Fíjese: «Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». O sea, y aquí no podemos identificar. De hecho, a mí me identifica mucho y me marca, porque antiguamente la mentira formaba parte de lo que respecta a mí, ¿verdad? Sobre todo en mi trabajo, porque es uno de los lugares más difíciles de poder trabajar, no por el esfuerzo físico, sino mental. Y sabemos que, como dice la Biblia, huye el impío sin saber de quién. Y es muy difícil, ¿no? Cuando uno está convertido y uno tiene que tratar la manera de poder llevar la casa conjunto con la iglesia y tu familia y el trabajo. Y diciéndolo así públicamente,
en algunas ocasiones, en muchos trabajos, es necesario que las personas, para poder, sobre todo cuando se trata de venta, tienen que decir tipos de mentiras para que funcione, ¿no? Porque de alguna manera te hacen sentir de que es necesario para que la gente pueda comprar y tienen que ser engañados, ¿no? Y a mí personalmente se me fue muy difícil cuando me convertí, o no se me fue muy difícil, sino que tuve que tomar una decisión o decidir y decir, bueno, o frío o caliente, como dice la Biblia. Y en algunas ocasiones se me propuso el tener que decir mentira, ¿verdad? Y el tener que hacer lo que ellos decían. Sin embargo, cuando decidí que no, que lo correcto, a lo bueno, bueno y a lo malo, malo, pues definitivamente las cosas tomaron su nivel, y no, porque Dios él confirma su palabra y lo que dice. Y si perseveramos en el bien, sabemos que fiel es Él para poder defendernos sobre todas las cosas. Pero eso es un fruto del Espíritu y es lo mismo que estábamos hablando. Sin embargo, cuando decidí vivir de esa manera, empezar a vivir por fe, entonces empecé a tener, como dice la Biblia, buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pues por ende después empecé a tener el amor, el gozo, la paz sobre todas las cosas, aún venda o no venda, tenga o no tenga. Entonces empecé a tener ese tipo de paz como fruto de ese Espíritu Santo que mora en nosotros, los cristianos. Entonces bien, está claro que el Espíritu Santo es un regalo de Dios, es un don dado a los hombres, el cual no puede ser retirado. Déjenme confirmo aquí, que la computadora está un poco lenta. Vamos a ver. Entonces, Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto confirmando lo mismo que estábamos hablando arriba. Cuando habla de recibir, si usted le regalan algo y usted lo recibe, como dice un dicho muy cotidiano en Cuba, dice mariquita, mariquita, lo que se da no se quita. Dice, dice la Biblia, si tú hiciste este paso y este otro paso, o sea, si tú recibiste a Cristo, si tú abriste tu corazón y le dijiste, Señor, heme aquí, soy un pecador, yo te acepto como mi Señor y Salvador, y vino el Espíritu Santo, que ya de hecho es un don, es un don. ¿Y por qué digo es un don? Porque usualmente hay algunos lugares o algunas iglesias donde si tú no brincas, tú no saltas o no te erizas, o hablas algún tipo de lengua o glosolalia, automáticamente dice que el Espíritu Santo no está ahí. Pero el Espíritu Santo es un regalo, es un don. Usted sienta o no sienta que está ahí. Dijo, nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, dice que si lo recibiste, el don del Espíritu Santo, entonces es tuyo. No hay quien te lo pueda quitar. Entonces, si es un regalo, ¿te lo podrán quitar? No. ¿Se podrá apartar? No. Hechos 1:4 dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, es una promesa. Estamos viendo aquí que una promesa que se cumple es una promesa que no puede ser retirada. Y más si es un decreto o si se le fue regalado por algún motivo. Hechos 10 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, o sea, sobre nosotros, los que no somos el pueblo de Israel, se derramase el don del Espíritu Santo. O sea que volvemos a lo mismo, un don. Y la Biblia dice que los dones son irrevocables. Es tuyo. Lo uses para bien o lo uses para mal. En este caso, el don del Espíritu Santo no lo puedes usar para mal porque Él es una persona. O sea, el Espíritu Santo. Es alguien que siente como sientes tú y como siento yo. Aunque su justicia no se rige por lo que siente porque el Espíritu Santo es Dios. Dice Hechos 11:17. Si Dios pues les concedió también el mismo don
que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, esto es una pregunta, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahora bien, adelantando un poquito, dice que somos sellados por el Espíritu Santo y un sello no se puede romper. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, todo el que recibe correo aquí en los Estados Unidos, viene el carrito, ¿no? del correo y te lo deja en tu buzón. Este viene con un sello y viene cerrado con pegamento. La ley dice que si alguien mete la mano en el buzón y abre esa carta, este puede ser penalizado hasta de cárcel. O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque rompe el sello. En este caso, ese sello no se puede romper, pero de igual manera la ley te hace ver de que el sello es irrompible. A no ser que llegues tú, el dueño de la carta, y la puedas abrir. Eso es una analogía. Eso es una semejanza para que usted pueda ver. Ahora voy a poner algunos ejemplos. Dice que los sellos eran usados con varios propósitos. ¿Y por qué le digo esto? Porque si usted está sellado con el Espíritu de Dios, podrá venir Satanás o podrán venir sus demonios a romper ese sello si de verdad usted requiere o ha hecho o se ha acogido de verdad, como dice la palabra, que usted debe de ser como cristiano, ¿verdad? Me parece que no. Ahora, no podemos confundir esto porque ¿cuántas veces hemos visto una persona que ha ido a la iglesia y se ha parado adelante o lo han obligado? Porque eso es otra de las cosas que he visto. Que lo han obligado a hacer la oración de fe, supuestamente, que eso de nada vale si la persona realmente no se arrepiente. Y ha confesado a Jesús en su corazón y al final usted no lo ve más en la iglesia, porque no ha surtido ningún ejemplo. No es necesario. Si la persona de verdad ha hecho todas estas cosas y es sellado, es muy difícil, o sea, es imposible que esta persona pueda ser poseído por un demonio. Y lo otro es esto también, que quiero aclarar, no tiene que ver con el caso, pero quiero aclararle, que Satanás le dan los mismos atributos que le dan a Dios, que es omnisciente, omnipresente, omnisapiente. No es posible, no tiene el poder para nada. Satanás es una criatura creada. Dios no, Dios es todopoderoso, alfa y omega, principio y fin, no tiene principio de día ni final, o sea, es el todopoderoso. Pero bueno, valga la redundancia y al punto. También poniendo esto en materia. Dice, los sellos eran usados con varios propósitos. Uno, como marca de autenticidad y autoridad. O sea, la autoridad del Padre para dar tu Espíritu Santo, para dar su Espíritu Santo, y que usted, esas murallas, esas fuerzas, esa frontera, no pueda ser abierta por nadie. ¿Verdad? Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 21.8, Esther 3.12, en muchos argumentos de los sellos. Dice, como una marca de ratificación formal de una transacción o pacto. Esto lo podemos ver o pacto, perdón. Esto lo podemos ver en Nehemías 9.38, Nehemías 10.1 y Jeremías 32. Dice, como un medio de proteger libros y otros documentos, de modo que no fuesen falsificados. O sea, ¿qué ilustración está más bonita? O sea, que no puedan haber dos. Es original, el Espíritu Santo es original cuando entra en nosotros. No hay falsificación. Dice, como una prueba de autoridad y poder, delegado, Génesis 41.42, Esther 3.10. Dice que como un medio de sellar puertas cerradas, de modo que se mantuviesen alejadas las personas no autorizadas. Usualmente se estiraba una cuerda delante de ellas y entonces se sellaba la cuerda. Piensen cómo podemos entender esto también. ¿Qué pasa cuando hay un asesinato de algún tipo o algún delito? Que matan a alguien y viene la policía y vienen los peritos y cogen una cinta amarilla, ¿verdad? Y secan el lugar. Entonces le ponen un numerito a donde está la bala, donde ellos creen que está la prueba.
de manera que ellos puedan identificar las pruebas, pues si mañana hay llevan a la persona o cogen a este delincuente o criminal, quien quiera que sea, y lo llevan a juez, bueno, ahí están las pruebas. Pero lo que me llama la atención es el cerco, ¿verdad?, que hacen, y tú ves la gente mirando por fuera, pero sin embargo no pueden pasar. Esto es un sello. De igual manera, es una garantía de que estas cosas que nadie va a pasar al lugar de los hechos, al lugar donde pasó el delito. Asimismo, es un sello. Cuando usted está protegido por el Espíritu Santo y está sellado con el Espíritu Santo, pues no hay demonio, no hay diablo que pueda venir donde usted está, porque usted está protegido constantemente con el mismo Espíritu Santo. Vamos a ver algún ejemplo del sello del Espíritu Santo. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, o sea, porque no conocen a Jesucristo, no lo recibieron, y vuelvo y lo repito, porque por eso vemos tantas iglesias donde hacen cultos de liberaciones, y a los mismos cristianos. Hay hasta escuelas de profetas, hay cursos de exorción, imagínese usted. Pero aquí dice que, y es una característica clave, el que no lo conoce no puede recibirlo, dice Juan 14:17. Pero el que lo conoce no puede ser poseído, no puede ser poseído, valga la redundancia, por un demonio o Satanás. Dice, porque no lo puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce, porque hay una relación con él al que lo conoce. Pero vosotros que lo conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. O sea, ya no es ahora que camina con ustedes, sino que el Espíritu Santo está dentro de ti. Como pudimos ver antes, la señal de que usted es poseedor de ese Espíritu Santo son los frutos que usted tiene. Pues entonces la posibilidad es muy nula de que una persona pueda ser poseída por las entidades del mal. Efesios 1:13 dice: ¿y por qué trato la manera de poder leer? Porque lo que yo diga y que esté basado sobre mi opinión no tiene validez. Pero lo que yo diga, basado en la Biblia, es lo que argumenta y confirma de que lo que estamos hablando es lo correcto. Porque es la palabra de Dios. Efesios 1:13 dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, o sea, el Evangelio, que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es del Espíritu Santo prometido. Es como, vamos a decir, como el ganado, cuando la vaca, o bueno, en este caso la vaca, que es lo que más se marca, las reses. Vamos a decir que usted se hace propiedad de alguna vaca, por algún motivo, usted tiene una hacienda, una granja, una cooperativa, lo que sea, y usted compra una vaca, pues automáticamente lo que viene es que vienen con un sello, se lo ponen, y hasta ese momento no tenía dueño, no decía nada, pero esa vaca, cuando le ponen el sello, se puede perder, pero quien la ve sabe que tiene un dueño, y la hacen regresar. Así mismo es con Dios. Usted está marcado en su corazón, en su ser, usted tiene el sello del Espíritu Santo, usted es marcado por ese Dios todopoderoso que tenemos. Y la Biblia dice que si Dios es con nosotros, pues ¿quién es contra nosotros? Pues nadie, no hay nadie que pueda hacerle frente a un hijo de Dios. Pues 2 Corintios 1:22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vamos a ver un poco lo que es el significado de las arras. En la antigüedad las arras eran señales de un consentimiento prestado, una garantía de la ejecución del contrato que se adquiría, o sea, que era una garantía de que esto iba a pasar, o sea, es la certeza, ¿verdad? Como la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Usted está seguro de que usted ya tiene lo que usted
necesita, lo que usted va a pedir, aunque usted no sepa que lo tiene. Asimismo es el Espíritu Santo. Él está con usted, aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo crea, usted está con Él, o Él está contigo. Amén. Entonces, 2 Corintios 5:5 dice: y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. O sea, creo que más claro ni el agua. Hay veces ni argumentos, porque lo leído es suficiente para poder entender de que si el Espíritu Santo está en un cristiano convertido de verdad, no hay manera de que pueda ser poseído. Dice, Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con las cuales fuiste sellado para el día de la redención. Y aquí hago un paréntesis porque me he encontrado con, vamos a decir, con movimientos teológicos, que la persona dice que el Espíritu Santo puede salirse de la persona y puede entrar cuando la persona peca. Y esto no es cierto, porque en este pasaje nos cuenta que es hasta el día de la redención. ¿Y cuándo es el día de la redención? Cuando usted resucite. El Espíritu Santo no se va a ir de usted, aún usted muera. Aún cuando usted muera, Él va a estar a tu lado. Entonces, sigamos leyendo. Ahora quiero leerles algunos ejemplos que usan para decir que un cristiano puede ser poseído por demonios. Estos están en la Biblia. Ahora bien, quiero explicarle algo y que sean conscientes de esto. La Biblia se lee, para poderlas entender hay que hacer una buena exégesis de ella. Y esta hay que leerla en su contexto, ¿verdad? Porque si la sacas de contexto se convierte en un pretexto y pueda poder decir todo lo que tú quieres que se diga. Por ejemplo, como mismo hemos hablado con respecto al diezmo, hay que leerle el contexto cultural y el contexto económico que se hace en el tiempo donde fue escrita la Biblia y para quién fue escrita. Aquí vamos a ver que es lo mismo. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús y su ministerio existían los escribas y los fariseos, donde ellos esperaban un Mesías político, porque por eso la Biblia dice que a los suyos vino y a los suyos no lo conocieron o no lo aceptaron, porque ellos contextualmente vivían en el tiempo, en el Antiguo Testamento, donde no podían aceptar que Cristo hacía las cosas que hacía. Sin embargo, nosotros tenemos que leerlo en ese mismo contexto para poder saber a quién se le estaba hablando. Entonces, vamos a ver algunos argumentos que se dan para poder saber si puede ser o no endemoniado un cristiano. Mateo 9, 32, 33 dice: mientras salían ellos, he aquí trajeron a un mudo endemoniado. Fíjese. Y echaron fuera el demonio. El mudo habló, la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. O sea, en el tiempo que Jesús estaba en la tierra, en su ministerio, todavía no existía la iglesia cristiana. Tenemos que entender que la iglesia cristiana fue constituida y fue hecha por los apóstoles mucho tiempo después. Inclusive la Biblia dice que fueron llamados cristianos por primera vez, creo que fue en Corintios o algo así. Si más no me acuerdo, si no me equivoco. Todavía no existía, pero además la promesa del Espíritu Santo fue que después que Jesús se fue y que le dijeron: mira, esperen allá y yo les regalaré el Espíritu Santo. O sea, Él vendrá. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. En Mateo 12:22 dice: un día llevaron un endemoniado, recuérdense, esto fue pleno ministerio de Jesucristo en la tierra. ¿A quién le estaba hablando? ¿O con quién se estaba relacionando? Con los judíos. ¿Verdad? Dice: y un día llevaron a un endemoniado que estaba ciego y mudo. Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. O sea, estamos hablando de un endemoniado que bien podría ser judío, e inclusive pudiera haber sido hasta gentil, si lo queremos ver de esta manera. Pero cristiano no existía la iglesia cristiana en aquel tiempo.
Mateo 17:18 dice, y Jesús reprendió al demonio, el cual salió un muchacho y este se quedó sano desde aquel momento. Marcos 5, del 1 al 20 dice, vinieron al otro lado del mar, de la región de los Gadarenos. Eran gente, era un pueblo que se llamaba Gadara, ¿verdad? Que estaba en Israel. Y Jesús, en aquel tiempo de su ministerio, él saltaba, ¿verdad? Él cogió una barca y se iba a Galilea, venía y se iba a Jerusalén, y así estuvo mucho tiempo predicando el evangelio del reino de Dios. Pero en este caso, a los Gadarenos. Dice, cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, o sea, del cementerio, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, o sea, vivía ahí mismo. Podía atarle, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. O sea, clarísimo. Hechos 16:16 también nos habla de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, estaban siguiendo a Pablo y daban voces. Dice que estos hombres son del siervo de Dios Altísimo, quienes que nos anunciaban el camino de la salvación. O sea, Pablo, que iba muchas veces, que iban a orar al templo y ahí se encontraba con situaciones como esta, pero también se estaba hablando del contexto geográfico donde estaban ellos en aquel momento y a la gente en que le estaba hablando. Y así consecutivamente. Por ejemplo, vamos a ver ahora el ejemplo de Pedro. El ejemplo de Pedro es muy importante porque muchas personas usan esto para decir que Pedro estuvo endemoniado por Satanás, y también es de Judas, que lo vamos a ver un poco más adelante. Esto está en Mateo 16, del 20 al 24. Dice, entonces Jesús mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que era el Cristo, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Jesús aquí era anunciando su muerte, de qué muerte iba a morir y cómo iba a resucitar. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar. O sea, que iba a padecer por las mismas personas de su pueblo que lo iban a condenar, empezando por los ancianos, estas personas que no los reconocían, y que iba a resucitar al tercer día. Pedro lo tomó aparte y comenzó a aprenderlo diciendo, fíjense, que Pedro estaba totalmente consciente cuando estaba hablando con Jesucristo. Él no estaba poseído, no estaba temblando, no estaba soltando espumarajos por la boca, como estaba de Gadara, que dice que este estaba irreconocible y tenía una fuerza y rompía, pero hasta que llegó Jesús y lo reconoció, o sea, que entró en conciencia. Pedro está consciente. Dice, Señor, ten compasión de ti mismo. Jamás te suceda esto. O sea, Pedro no quería que Jesús fuera a la cruz. Entonces él, volviéndose, le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres de piedra de tropiezo. ¿Por qué no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre? Primero, Jesús, que lo sabe todo, le está exhortando a que piense. Y una persona que piense no puede estar endemoniado, porque si estuviera endemoniado estuviera regado por todo el piso, dando pataletas y dando espumarajos, como lo hacía toda aquella persona que demostraba, que manifestaba que estaba endemoniado. Yo creo que eso más bien es una frase idiomática, como aquella persona, como cuando tú estás hablando con alguien que tú sabes que no está diciendo y tú le dices, pero tú estás loco, ¿cómo tú vas a decir eso? Frases como esas, frases idiomáticas que se usan para hacer referencia a algo. Vamos a ver aquí otro ejemplo. En Lucas 22, de 2 a 4 dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pues temían al pueblo. O sea que ellos mismos no se enfrentaban porque había mucho pueblo que seguía a Jesús. Entonces Satanás, fíjese, este es el ejemplo de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús.
Judas, llamado el Iscariote, que pertenecía al número de los 12, o sea, Satanás entró en Judas, llamado el Iscariote, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con oficiales sobre cómo se lo entregaría. O sea, fíjese, este es otro ejemplo. Lo que le está diciendo, que está contando la Biblia, es que fue influenciado Satanás por, Judas por Satanás. Primero dice que él fue y discutió con los principales sacerdotes. O sea, él estaba bien consciente, tenía una estrategia donde él va y él hace una estrategia, valga la redundancia, y así, tal cual como está diciendo la Biblia, y planifica cómo es que él iba a entregar a Jesús. Pues este Judas tampoco estaba endemoniado, y tampoco, aún siendo discípulos de él, discípulos de Jesús, tampoco estaban convertidos. De hecho, la mayoría de los discípulos que andaban con Jesús, aún andando con él, no estaban convertidos, porque el mismo Pedro, el Señor, después que él lo traiciona, él va, le dice, no, búsquenme a Pedro, díganle que yo voy por él, porque sabía que esta persona no estaba firme en sus caminos. De hecho, él volvió a hacer lo que hacía antes, se fue a pescar y se olvidó de todo aquello que el Señor le había dicho. Muchos de ellos se convirtieron mucho después de la resurrección de Jesucristo, que los confirmó, llegó el Espíritu Santo, y así fue como los apóstoles pudieron ir a predicar el Evangelio por causa de la persecución. Pues este tampoco es un ejemplo válido. Ahora bien, vamos a leer uno que sí es muy importante, porque la mayoría de las personas toman este ejemplo para decir de que sí, mira, aquí sí está. Aquí sí hay endemoniado. Y vamos a volver a usar el mismo contexto social y geográfico e histórico. Dice la generación, bueno, espera un momentico para todo el que me ve, que pueda ver dónde está esto. Esto está en Mateo 12, de 38 al 45. La generación se llama la generación perversa, demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos. ¿Quién eran los escribas y los fariseos? Eran estudiosos de la ley en aquel tiempo. Lo mismo que estábamos hablando al principio, cuando empecé, le estaba diciendo que ellos tenían sus contradicciones teológicas, donde unos creían que la resurrección sí y otros que no, pero de hecho eran personas que sabían mucho, que vivían en Israel. De hecho, la Biblia cuenta que ellos no salían ni a Samaria, no querían ni Samaria, que es un pueblo que está colindante ahí con Judea. Sin embargo, ellos no querían ni contaminarse. Por eso es que geográficamente hago alusión a que veamos el contexto de la geografía de Israel para poder entender a quién se le estaba hablando y qué quería decir Jesús en aquel tiempo. Y que no lo podemos aplicar hoy a la iglesia de Cristo. Entonces, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Fíjate que lo que le estaba pidiendo a ellos eran señal a Jesús. Respondió Jesús y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? La desobediencia, cuando el Señor, Yahweh, manda a Jonás a predicar a Nínive, y él hace lo contrario y se monta en una barca y se va al otro extremo, y entonces tragado por una ballena, y entonces después se lo ora y el Señor lo libera. Pero fue la señal de desobediencia la que se le iba a dar a esta generación, y lo dice clarito, es a esta generación, ustedes van a ser tragados por una ballena, y no literalmente, pero lo que le está diciendo es, se va a destruir. Esta generación se va a destruir como se destruyó, como él dijo, metafóricamente, en 3 días yo derrumbo este templo y lo vuelvo a levantar. Y estaba hablando de él y de su cuerpo, de cómo iba a ser muerto por cruz y resucitado después. Y esa es la gran victoria que tenemos hoy. Dice, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estaba haciendo alusión a él mismo y lo que iba a pasar por medio de él a esa generación. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación, y vuelve a confirmar que es esta generación, y la condenarán,
porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, o sea, la gente de Nínive. Y he aquí, más que Jonás en este lugar, o sea, él, Jesucristo, al que no reconocieron, más que Jonás en ese lugar, para predicar el arrepentimiento. Y ellos no lo reconocieron. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón, en este lugar, Jesucristo. Y no me están escuchando, le estoy hablando a ustedes, escribas y fariseos. Ahora mire, este es el punto donde, digamos, donde sacan de contexto para decir que un cristiano puede ser endemoniado. Dice, y esto forma parte del mismo capítulo, está en el 43, donde los escribas y los fariseos demandan señal de Jesús. Dice, el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya, desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. O sea, si lo vamos a tomar en el contexto adecuado, primero no se estaba refiriendo a ellos, pero tampoco le estaba diciendo, haciendo alusión a los mismos 7 espíritus, sino lo que le está diciendo es, si ustedes perseveran en seguir haciendo lo que están haciendo, su estado ahora va a ser peor que el que tenían antes. Van a volver a esclavitud. Pero es metafórico. Aún así, aunque fuera textual, le está diciendo a esta mala generación. ¿Cómo podemos entonces vincular esto con la iglesia hoy? No tiene nada que ver. Pero si lo sacas de contexto, dice, wow, 7 espíritus vendrán y verán que estoy en pecado. Y entonces vienen a morar 7 más y entonces van a acabar conmigo. No. Posiblemente si eso pasara, fuera así. Y es más, volvemos a lo mismo, le está hablando a personas que no son cristianas. Bueno, si lo vamos a aplicar al contexto actual de aquel momento en que estaban hablando, bueno, inclusive creo que, bueno, y pudiera ser, pero con ellos, no con nosotros. Porque ellos no eran iglesia, nosotros sí somos iglesia y estamos sellados con el Espíritu Santo. Ahora bien, y veamos, porque este es otro ejemplo que usan y este estaba en el Antiguo Testamento, porque antiguamente, al no haber la promesa del Espíritu Santo, obviamente Dios daba su Espíritu a los profetas, hablaban por medio de él, de los profetas, en aquel entonces, pero sí se apartaba de las personas porque era dado por Dios, no vivía como dice la Biblia, no, que ahora está en vosotros. En 1 Samuel 16, 14, 15 dice, el espíritu de Yahweh se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl dijeron, he aquí ahora el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Y claro que sí. ¿Por qué era atormentado? Primero hay que ver una cosa aquí. El espíritu malo era de parte de Dios. No quiere decir que Dios es poseedor de espíritus malos, sino que él muchas veces, soberanamente, deja que cosas pasen en su vida para que usted pueda escarmentar y entender que Él es santo y bueno. Y por eso permite muchas veces, como lo hizo con Job, que cosas pasen para que usted se pueda formar y su carácter pueda ser formado como cristiano. Pero inclusive en aquel tiempo tampoco eran cristianos. Saúl no era cristiano. Él formaba parte del pueblo de Israel. No había el cristianismo, mucho menos estaba conformado en aquel entonces. Y por eso, por la razón de que el Espíritu Santo era dado a quien Dios quería, entonces, ahora, en aquel entonces se le iba, pero ahora no. Por eso Dios le dijo a Pedro, en la visión que tuvo, le dijo, en el aposento, en la azotea, le dijo, no llames tú impuro lo que yo he santificado, haciendo alusión de que ahora el evangelio iba a ser predicado a toda lengua y nación y a toda persona que en Jesucristo creyera, y ahora sí va a ser bautizado de agua y en espíritu. Entonces ahora sí, en esta época sí teníamos el Espíritu Santo, pero en aquella época no existía la promesa. Entonces, ¿cuándo fue la venida del Espíritu Santo? En Hechos 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, o sea, en el aposento alto, y aparecieron lenguas repartidas como fuego y sentado sobre cada uno de ellos. O sea, las lenguas que fueron usadas para que ser predicado a todos los incrédulos del Evangelio de Dios, donde después salieron afuera y ellos, dice que la Biblia, que todas las personas que estaban ahí lo entendieron. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba a que hablase. No mucho después de Pentecostés, las puertas de la iglesia fueron abiertas a los no judíos. El apóstol Felipe predicó a los samaritanos, o sea, se empezaron a expandir. En Hechos 8:5, y muchos de ellos creyeron en Cristo. El apóstol Pedro predicó a los gentiles de la casa de Cornelio, lo mismo que estábamos hablando ahora en la visión, que está en Hechos 10, y ellos también recibieron el Espíritu Santo. Ahora bien, ya ha demostrado con citas bíblicas que no hay posibilidad de que un cristiano convertido de edad pueda ser poseído por demonios. Si les digo que cristianos pueden ser influenciados, y esto es diferente. Podemos ver que pueden ser influenciados inclusive por la falta de perdón, y esto hace alusión al corazón. Por eso la Biblia dice que de dónde es que vienen todas las guerras y todas las contiendas, sino del corazón. Pero esto es diferente. La influencia es totalmente diferente a lo que es la posesión. Pues usted está consciente, fue lo que le pasó a Judas. Y posiblemente quizás lo que pudo haberle pasado a Pedro. Segunda de Corintios 2:10, el 11. Perdón, déjenme buscarla aquí. Dice, Segunda de Corintios, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, o sea, dice el Señor, si tú lo perdonas, yo también lo perdono. Porque también yo lo que he perdonado, porque también yo lo he perdonado, perdón. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y vamos a ver lo que dice un poquito más abajo. Para que Satanás no gane ventaja alguno sobre vosotros, pues no ignoráis sus maquinaciones. ¿Ven la diferencia? Puede ganar ventaja, o sea, puede irse adelante por los chismes, por las contiendas, y entonces usted puede ser impulsado a blasfemar sobre Dios, o puede ser impulsado a tener problemas con cualquier persona por el simple hecho de que puede escuchar lo que Satanás tiene que decir de ti por medio de otra persona. Y esa es la diferencia. Ahora veamos también en 2 Corintios 11:3-4, dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, fíjense para que usted vea ahí qué contraste, la serpiente antigua, haciendo alusión a Satanás, al principio le dijo que comieran del árbol del bien y del mal y que no iba a pasar nada, que Dios no quería que ellos fueran como él. Entonces fíjate cuál es la diferencia de la posesión a la influencia. Dice, así como la astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiere decir que si usted puede ser manipulado, usted automáticamente puede ser desvinculado de la doctrina real, de lo que piensa el Señor, de lo que está establecido en su palabra. Mira lo que dice más abajo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, y cuánto hemos visto eso hoy, donde se han levantado falsos profetas, donde se han levantado gente que inclusive han llevado a su congregación a tomar veneno, diciendo que Cristo viene ya, como también lo han hecho los falsos testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, todas aquellas personas con Elena White, con Charles T. Russell, todas estas personas que han sido influenciados por Satanás para poder desviar el verdadero sentido de la palabra de Dios. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu, fíjese, que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, que usted puede ser influenciado, porque usted tiene libre albedrío de escuchar, de pensar lo que usted le dé la gana.
Primera de Timoteo 4, del 1 al 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa es la diferencia de la influencia. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, fíjese, ¿cuántas cosas puede hacer la influencia hasta cauterizarte la conciencia? Marcos 7, 21, 23 dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, fíjate todo lo que produce la influencia, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo esto, o todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora bien, y ya estamos terminando. Aquí le voy a dejar algunos de algunos espíritus inmundos, ¿verdad? Que puede ser, que la persona puede poseer, en la persona que no conozca a Cristo, y también lo que puede influenciar al cristiano. Dice: los espíritus de envidia y de crítica. Esto está en Hechos 7:9. Si tiene cómo apuntar, apunte. Gálatas 5:26. Los espíritus de chisme. Primero de Timoteo 15:13. Los espíritus de celos. Primera de Corintios 3:3. Los espíritus de lascivia. Romanos 13:13. Segunda de Corintios 12:21. Los espíritus de orgullo. Hasta el orgullo puede ser influencia de Satanás, ¿verdad? Ese fue el principio que usó Satanás. Al principio, cuando quería ser como Dios. Esto está en Santiago 4, del 1 al 8. Y el espíritu de Pitón, espíritu de mentira. Y aquí les voy a dejar un ejemplo del espíritu de Condolina. Y esto sin que nadie se me ofenda. Solamente quiero que usted compare si realmente lo que usted practica y dice que es de Cristo o del Espíritu Santo, las manifestaciones, que usted pueda comparar si el video que te voy a exponer ahora se parece a lo que tú practicas. Los voy a dejar con el video. Every day. We also call it starts off with start breathing, and the reason for it is to get you out of your head, your body, and you just breathe. ¿Cómo te llamas? ¿Qué pasó, Cristina? ¿Qué habló el Espíritu Santo? Mire, ¿cómo está hablando el Espíritu Santo? Ahorita te habla, te habla. Escucha la voz de Dios, aleluya, recíbelo. ¿Qué te dijo? Háblame en lenguas, porque no nos van a entender. Háblame en lenguas. El maligno no te puede entender. Mira, eso nos hemos olvidado. El maligno no te puede entender cuando hablas en lenguas. Mira, habla en lenguas, vamos. Eso te dijo. Hablaste en lengua. ¿Cómo te dijo otra vez? A ver, escuche.
Eso. A ver, tú también, ¿cómo te llamas? Mateo, ¿qué pasó, Mateo? Recibí el fuego del Espíritu Santo en mis manos aquí. Como esfurri. ¿Cómo qué? Esfurra. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como estuviera. Como estuviera. ¡Aleluya! ¿Y aquí qué pasó, familia? ¿Qué pasó? Sí. Mire que dentro de un aplauso a Jesucristo. Ay, estamos aquí amando. Hoy una borrachera total. Tráelo para acá. Vamos a orar por su vida. Mire, ni siquiera puede caminar. Mire, enfóquenle los pies. Mire, mire. Mire, ¿quién va a estar así? Ese es el poder de Dios. Espíritu Santo, más. Más. Mire, ¿quién va a estar así? Ese es el poder de Dios. Espíritu Santo, más. Mire, ¿quién va a estar así? Ese es el poder de Dios. Espíritu Santo, más. Libre. Suelta ahora en el nombre de Jesús. Suelta ahora en el nombre de Jesús. Mire, ¿quién va a estar así? Ese es el poder de Dios. Suelta. Espíritu Santo, más. Sale vomitado. En el nombre de Jesucristo. Sales. Mire, ¿quién va a estar así? Libre. Ese es el poder de Dios. Libre. Espíritu Santo, más. Suelta. Suelta. En el nombre de Jesús. Suelta. Sale vomitado. Mire, ¿quién va a estar así? Ese es el poder de Dios. Espíritu Santo, más. Mire, ¿quién va a estar así? Ese es el poder de Dios. Espíritu Santo, más. Mire, ¿quién va a estar así? Ese es el poder de Dios. Espíritu Santo, más. Mire, ¿quién va a estar así? Ese es el poder de Dios. Espíritu Santo, más. Mire, ¿quién va a estar así? Ese es el poder de Dios. Espíritu Santo, más. ¿Quién va a estar así? Ese es el poder de Dios. Espíritu Santo, más. Ese es el poder de Dios. Espíritu Santo, más. Espíritu Santo, más. Espíritu Santo, más. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, así como dice la película. Pero sí, es una realidad lo que se está viviendo hoy en algunas congregaciones nuestras, ¿verdad? Y es triste. Es triste porque dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz y es experto en engañar. Y sobre todo cuando él sabe que cualquier práctica de esta es agradable. Por eso los exhorto a que la Biblia dice que pesemos los espíritus, que todos los espíritus no vienen de Dios. Y por eso es importante saber qué hacemos, qué dedicamos, qué practicamos. De hecho, hubo un movimiento muy grande aquí en los Estados Unidos que lo lideraba un gurú que se llamaba Osho.
que después descubrieron que era un ladrón y era una persona que estaba manipulando a todas las personas que su ciudad, porque hizo hasta una ciudad aquí en los Estados Unidos, se le permitió, y después, bueno, ese grupo por sus prácticas, ¿no? Y sobre todo porque permitían que se hicieran no tan solo este tipo de prácticas, sino también orgías desmedidas y cosas que países como la India y lugares como esos, muy propios que se puedan hacer, pero caer en esa éxtasis aparentemente es algo muy conveniente para el ser humano. Son cosas que provienen de la carne, no del espíritu, o por lo menos no del espíritu de Dios. Sin embargo, hoy vemos congregaciones usando esto mismo, y es una pena. Por eso, pese a los espíritus, corrobore todo lo que se diga y no crea en todo lo que vea. El Señor me los bendiga, la paz de Dios sea con todos ustedes. Piense, sea sabio. La paz del Señor. Dios los bendiga.